La tensión entre China y Estados Unidos acaba de entrar en una nueva fase, y esta vez, el escenario comienza a preocupar seriamente a gobiernos de todo el mundo, porque mientras Washington reorganiza su estrategia militar en el Pacífico, China aumenta presión sobre Taiwán y eleva el tono de sus advertencias. Y muchos analistas creen que el equilibrio más importante del planeta comienza a volverse cada vez más frágil. Pero eso todavía no es la parte más preocupante, porque detrás de reuniones diplomáticas, discursos oficiales y demostraciones militares, existe una disputa mucho más profunda. Una disputa capaz de redefinir el equilibrio global de poder durante las próximas décadas. Y fue aquí donde la situación comenzó a cambiar. En los últimos días, nuevos movimientos militares chinos alrededor de Taiwán llamaron la atención de servicios de inteligencia occidentales, buques de guerra, aviones militares, simulaciones de bloqueo y operaciones estratégicas cada vez más próximas de la isla. Pero mientras China aumenta presión militar, Estados Unidos también comenzó a reaccionar. Y eso cambia completamente el escenario. Porque Washington dejó claro que Taiwán continúa siendo una prioridad estratégica para los intereses estadounidenses en Asia. Y el problema es que ninguno de los dos lados parece dispuesto a mostrar señales de debilidad. Eso crea una situación extremadamente delicada, especialmente porque Taiwán ocupa hoy una posición estratégica fundamental para la economía mundial. Y aquí aparece un detalle que mucha gente todavía no comprende completamente. Taiwán no es solamente una isla disputada políticamente. Taiwán es uno de los centros tecnológicos más importantes del planeta. Gran parte de los microchips avanzados utilizados en computadoras, inteligencia artificial, industrias militares, automóviles, satélites y sistemas tecnológicos globales pasa directa o indirectamente por Taiwán. Y eso transforma cualquier crisis en la región en un problema mundial. Pero eso todavía no es la parte más peligrosa, porque mientras la tensión política aumenta, el discurso militar también comienza a endurecerse. En los últimos meses, líderes chinos repitieron varias veces que la reunificación con Taiwán sigue siendo una prioridad estratégica para Pekín. Y aunque China continúe defendiendo públicamente una solución política, las demostraciones militares alrededor de la isla aumentaron significativamente. Eso preocupa seriamente a gobiernos asiáticos, especialmente porque varios países de la región comenzaron a reforzar cooperación militar con Estados Unidos. Japón aumenta inversiones en defensa. Filipinas amplía acuerdos militares con Washington. Australia fortalece alianzas estratégicas en el Pacífico. Y lentamente, el Indo-Pacífico comienza a transformarse en uno de los principales centros de tensión global. Pero existe otro detalle todavía más delicado. A diferencia de otros conflictos regionales, una crisis entre China y Estados Unidos podría afectar directamente toda la economía mundial. Porque las dos mayores potencias del planeta están profundamente conectadas económicamente. Y eso hace que cualquier escalada genere preocupación inmediata en mercados internacionales. Ahora analistas comienzan a levantar otra preocupación. ¿Qué ocurriría si una crisis militar alrededor de Taiwán interrumpiera rutas marítimas estratégicas en Asia? Porque gran parte del comercio mundial pasa por esa región. Petróleo, tecnología, contenedores, semiconductores y cadenas logísticas fundamentales para la economía global. Eso significa que incluso una confrontación limitada podría generar impactos económicos enormes en todo el planeta. Pero el escenario se vuelve todavía más complejo, porque tanto China como Estados Unidos comenzaron a aumentar gradualmente presencia militar en el Pacífico. Y aquí es donde muchos especialistas ven el mayor riesgo. Las guerras modernas raramente comienzan de forma repentina. Escalan lentamente. Primero aparecen tensiones diplomáticas, después vienen demostraciones militares, luego aumentan las alianzas estratégicas, y finalmente, surgen incidentes capaces de salir de control. Y muchos analistas creen que el mayor peligro actual no es necesariamente una guerra inmediata, sino una secuencia de errores de cálculo entre dos potencias nucleares, especialmente porque operaciones militares aéreas y navales se aproximan cada vez más unas de otras en regiones sensibles del Pacífico. Y cuanto mayor es la proximidad militar, mayor es el riesgo de incidentes inesperados. Pero eso todavía no significa que una confrontación directa sea inevitable. Y aquí es importante entender algo fundamental. Ni China ni Estados Unidos parecen interesados en una guerra abierta. El costo económico, político-militar, sería gigantesco para ambos lados. Sin embargo, eso no elimina el riesgo de escalada gradual.
Porque existe un elemento psicológico extremadamente importante en este tipo de disputa: la percepción de poder. China quiere demostrar que tiene capacidad para desafiar influencia estadounidense en Asia. Estados Unidos quiere demostrar que todavía continúa siendo la principal potencia militar del Pacífico. Y el problema es que cuando dos grandes potencias intentan mostrar fuerza simultáneamente, el nivel de tensión aumenta rápidamente. Y fue exactamente eso lo que comenzó a preocupar gobiernos occidentales en las últimas semanas. Mientras China amplía maniobras militares cerca de Taiwán, Estados Unidos fortalece alianzas estratégicas y aumenta vigilancia en la región. Y lentamente, ambos lados comienzan a entrar en una dinámica peligrosa de presión constante. Pero existe otro punto extremadamente importante. Dentro de China, el tema Taiwán posee un enorme peso político y simbólico. La reunificación es presentada por Pekín como parte fundamental del proyecto nacional chino, y eso dificulta cualquier señal de recule político. Por otro lado, Washington también enfrenta presión estratégica, porque abandonar apoyo a Taiwán podría ser interpretado internacionalmente como una señal de pérdida de influencia estadounidense en Asia, y eso tendría consecuencias globales, especialmente en un momento donde China intenta ampliar su presencia económica, tecnológica y militar en varias regiones del planeta. Y ahora analistas internacionales comienzan a levantar una pregunta cada vez más preocupante. ¿Taiwán se está transformando lentamente en el punto más peligroso del planeta? Y ahora la gran pregunta es: ¿estamos viendo solamente otra disputa diplomática o el inicio de una nueva era de tensión global? Si crees que la tensión entre China y Estados Unidos seguirá creciendo, comenta escalada global. Pero si crees que ambos lados evitarán una crisis mayor, comenta la tensión bajará. Y comenta porque eso ayuda muchísimo al canal y nos permite seguir trayendo análisis geopolíticos diarios para ustedes. Porque diferente de otros conflictos regionales, aquí estamos hablando directamente de las dos mayores potencias económicas y militares del mundo, y cualquier error podría generar consecuencias globales inmediatas. Pero el escenario se vuelve todavía más sensible por otro motivo. La disputa entre China y Estados Unidos ya no ocurre solamente en el ámbito militar. Ahora también incluye tecnología, inteligencia artificial, microchips, ciberseguridad, comercio y control estratégico del futuro económico mundial. Eso significa que el conflicto entre ambos lados se está expandiendo en varias frentes simultáneamente. Y cuanto más amplia se vuelve la disputa, más difícil se vuelve reducir tensión rápidamente. Ahora el mundo observa atentamente los próximos movimientos de Washington y Pekín, porque si la presión militar alrededor de Taiwán continúa aumentando, si las demostraciones estratégicas siguen creciendo, y si ambos lados continúan elevando el tono político, la estabilidad del Pacífico podría comenzar a deteriorarse peligrosamente. Y existe un detalle final que preocupa cada vez más a especialistas internacionales. Las grandes crisis globales muchas veces comienzan lentamente, con señales pequeñas, con movimientos estratégicos, con demostraciones de fuerza, y principalmente con ambos lados creyendo que el otro no reaccionará. Tal vez esta sea solamente otra fase de presión geopolítica. Tal vez China y Estados Unidos todavía estén intentando evitar una confrontación directa, pero el nivel de tensión en Asia claramente está aumentando. Y si el equilibrio alrededor de Taiwán comienza a romperse, el impacto podría alcanzar no solamente el Pacífico, sino toda la economía mundial. Si quieres seguir acompañando los principales acontecimientos de la geopolítica internacional, conflictos militares y análisis estratégicos, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque los próximos años podrían redefinir completamente el equilibrio global de poder.